Momentos. Fanfic escrito y narrado por Gisa Graham. Cuarto momento. Despedida entre la bruma. La bruma era cada vez más densa. Casi no se podía ver nada a esa hora en la que la madrugada comienza a dar paso al amanecer, pues estaban a punto de dar las 5 de la mañana. Era el momento en que la niebla espesaba aún más. Los caballos jalaban del carruaje a toda velocidad. Candy le había suplicado al conductor que hiciera lo posible por llegar lo más pronto hasta aquel puerto, pues ella sabía que Terry saldría a las 6 en punto en el siguiente barco hacia América, y tenía que alcanzarlo antes de que eso sucediera. Mientras viajaba en aquel carruaje antiguo, hacía una súplica interna para que él aún no hubiese abordado el barco y así poder encontrarlo en el puerto. El camino parecía eterno y ella que solo podía mirar por la ventana, dejando su destino en manos de aquel conductor. Por fin, después de 45 minutos de viaje, logró llegar al puerto de Southampton. Bajó corriendo con su pequeña y perenne maleta roja con blanco en mano. Sin importarle mucho la educación recibida por años, corrió empujando personas para llegar cuanto antes posible a la ventanilla de ventas, agradeciendo que el tío abuelo le mandara cada tanto tiempo dinero que ella no solía utilizar. Pero al ver la larga fila, volvió a correr. Corrió en dirección de aquel barco en que Terrence le dejó dicho que partiría. Tendría que encontrarlo primero a él. 4 días antes, justo el día del quinto domingo, el joven inglés había sido mandado llamar por su padre. Todo el día estuvo fuera. Él y Candy no habían podido verse ni un momento. La rubia pensó que eso seguiría así cuando dieron las 7 de la noche y aún no sabía absolutamente nada de él. Era aproximadamente medianoche en el momento en que unos ruidos suaves de golpes sobre el cristal despertaron a la rubia pecosa. Un poco aturdida fue despertando. Cuando cayó en cuenta que no soñaba, se levantó para dirigirse hacia la puerta francesa que daba hacia el bosque que figuraba como jardín del Real Colegio San Pablo. Al jalar levemente la cortina para saber qué eran esos ruidos que la despertaron, se topó con la casi escondida figura de Terry, quien se encontraba agazapado en un rincón del balcón, tratando de pasar desapercibido. De primera instancia, Candy creyó que otra vez su novio había regresado a sus viejas costumbres de salir a hurtadillas del colegio, solo para emborracharse o pelearse, o ambas cosas, lo cual le provocó mucha decepción, tristeza y enojo, más porque ese día ellos lo hubieran podido pasar juntos. Sin embargo, él se había ido solo, provocando con esa idea que una creciente desilusión se anidara en su interior. Sus ojos brillaron cuando unas irremediables lágrimas traicioneras intentaron salir. Respiró profundo para tranquilizarse, abrir y prepararse para recibirlo, esperando no fuera ni con un leve aliento alcohólico, como sucediera muchos meses atrás, cuando empezaban a ser solamente amigos. Pero eso sí, aunque solo hubiese salido a pasear por las calles londinenses, eso le costaría a Terence Granchester y mucho. En cuanto se escuchó el reconocido sonido de clic que indicaba que la puerta se abrió, Terry giró el rostro sonriendo a su Tarzán pecosa, sonrisa que no le duró ni 5 segundos al ver la expresión acongojada de ella. Ya de por sí lo que les diría sería muy difícil, y verla de ese modo le partía el corazón por la mitad. Dio un rápido vistazo alrededor para asegurarse que nadie estuviera cerca. Se levantó para entrar con mayor rapidez. Así como se encontró dentro de la habitación, cerró las puertas y acomodó las cortinas, e inmediatamente giró hacia su novia para abrazarla. No sabía qué era eso que ella tenía, pero sabía que debía consolarla. Ya acunada entre sus brazos, quiso saber. ¿Qué te sucede, pecosa? ¿Por qué esa carita? Candy aún intentaba contenerse y detener algunas lágrimas, no muy segura de cómo actuar. Inhaló profundo y volvió a hacerlo, solo para comprobar que no había ni un atisbo de ese olor desagradable, aunque sí un poco de esencia de cigarro en ropa y cabello. Las cosas no iban tan mal, pero sí que le cuestionó. ¿Fumaste? Él la separó, tomó su rostro entre sus manos y con una preciosa sonrisa ladeada que llegaba hasta sus ojos respondió. Sabes que no lo hago porque no te gusta, pero al lugar donde tuve que ir después de ver al duque,
sí que lo hace, ni mucho. No negaré que la tentación fue demasiada, pero entonces no podría haber hecho esto. Entonces él inclinó su cuerpo junto con su rostro para besarla, como acostumbraba, suave primero, luego acariciando los labios con la punta de la lengua, para terminar ese rápido beso con una ligera mordida en el labio inferior de su novia. Ella suspiró al terminar, abrió los ojos que cerró sin siquiera darse cuenta y sonrió, pues efectivamente él no sabía tabaco. Levantó la vista hacia Terry, que no había perdido ni un milímetro de su sonrisa. En ese momento fue cuando reflexionó. Sí, amaba a su novio y por supuesto a su sonrisa, pero ellos no se visitaban en sus respectivas recámaras, a menos que hubiese algo importante de qué hablar. ¿Dónde andabas? Estaba muy preocupada. ¿Por eso esa carita?, afirmó él, quien suspiró con resignación y tomándole de una mano, la guió para ambos sentarse sobre una orilla de la cama. Es un poco largo de explicar y no te agradará lo que escucharás, como tampoco me ha agradado a mí, pero después de darle muchas vueltas al asunto, creo que es lo mejor y espero que me apoyes o me des una solución mejor. Entonces el castaño comenzó a explicarle del por qué había sido convocado por su padre, Richard, duque de Granchester. Su padre lo había solicitado porque alguien le había enviado una carta donde le decía que su hijo, Terrence, mantenía una relación clandestina con una chica que, aun cuando tenía un apellido importante, no era alguien de fiar, pues había sido adoptada. Y no solo eso, sino que dicha joven había tenido que trabajar antes de su adopción, realizando las tareas más ínfimas como sirvienta, empleo del cual fue despedida por ser una ladrona. La carta, además de esas referencias, contenía descripciones de dichos trabajos ínfimos, junto a una sarta de idioteces más. Ambos supieron al instante que ese acto había sido llevado a cabo por Elisa. El resultado de esa misiva fue que su padre exigió saber si todo ello era verdad, que si él, Terrence, tenía cualquier tipo de relación con alguna joven, y si era cierto, tendría que terminar con ello de inmediato. Obviamente aquello fue acompañado de una serie de amenazas que mejor Terry no contó para no preocupar más a Candy. Claro que al duque no le interesó lo que Terry tuviese que decir en su defensa, y mucho menos en la de la supuesta novia. Así que viendo la intransigencia de su padre, el joven decidió que era momento de renunciar a su apellido y vivir por su cuenta, que todo aquello era el destino llamándolo a realizar eso que venía planeando desde hace muchos años atrás, y que la presencia de Candy era lo único que había evitado lo hiciera desde antes. Por ello, él viajaría a Estados Unidos a buscar su fortuna como actor. Por su parte, la rubia se limitaba a escucharle, digiriendo cada palabra sin saber qué opinión dar al respecto. Mientras Terry respondía a aquella pregunta tácita: ¿por qué había estado tanto tiempo fuera? Aprovechando que se encontraba en el castillo ducal, fue hasta su habitación, aquella que le había sido asignada desde muy pequeño, y en la cual se permitía guardar algunas de sus pocas pertenencias, mismas que a escondidas tomó, aquellas que tenían más valor, tanto económico como sentimental. Luego regresó al colegio para redistribuir su preciada carga. Algunas las dejó, recogió otras cosas de aquella otra habitación que la había visto crecer más que la del hogar paterno, y de inmediato partió a sus antiguos lugares de vicio, que como hijo rebelde de un duque podía pagarse, con el único fin de buscar compradores. Pero dichos compradores tardaron en aparecer, puesto que Terry tenía que hacerlo con cuidado para no exponerse a que le robaran. En cuanto regresó de su misión, prefirió ir a buscar a Candy para contarle lo que sucedía, para decirle que ya había averiguado salidas de barcos y que en 4 días abandonaría el colegio, pues al quinto, muy temprano por la mañana, partiría, pero que esperaría el tiempo que fuese necesario por ella en América, pues al fin de cuentas ella tendría que regresar ahí en algún momento, pues de allá provenía. Candy volvió a llorar cuando recordó aquello, pero comprendía que lo que hacía era lo mejor para él. Pero, después de pensarlo por aquellos 4 días, ella decidió que también quería partir. No deseaba estar ni un día más en el colegio, en ese lugar que ahora sin él solo le traería desdicha. Ella no era aceptada ahí. ¿Para qué seguir fingiendo que podría pertenecer a aquel lugar? El barco abriría sus puertas para recibir a los pasajeros a las 5. La chica tenía un par de minutos para llegar hasta él,
Con lo puntual que era su novio, seguramente estaría esperando por ese momento. Corrió más rápido. A varios metros se dio cuenta que unos marinos ya estaban acomodando la rampa por donde los viajeros subirían al transporte. Su corazón se aceleró increíblemente más ante las ansias de no lograr verlo. Si eso sucedía, él no sabría que probablemente viajarían en el mismo barco. Tal vez no lo vería, tal vez se terminarían separando más. La angustia intentaba apoderarse de ella, quien se tranquilizaba pensando que pronto hallaría a Terry. De reojo, Candy pudo ver cómo los marinos terminaron de colocar la gran tabla, y con eso los primeros pasajeros se remolinaron alrededor de la misma. Se dio inicio al abordaje. Ella todavía se encontraba lejos. Agitada por la loca carrera, tuvo que detenerse para jalar aire. Entonces, sabiendo que no tendría mucho tiempo, un fuerte grito emergió desde lo más profundo de su garganta. ¡Terry! Todas las personas cercanas se detuvieron para girar su rostro hacia la dirección donde se oyó aquel nombre, pero solo duró unos segundos. Luego todo continuó igual. Nadie parecía moverse con intenciones de ir hacia ella. Candy seguía agitada, pero giró en su entorno, observando con cuidado todo a su alrededor. Tenía que encontrarlo. Buscó desde su sitio, pero no lo veía. Volvió a dirigir su mirada hacia la rampa. Fue cuando otro grito con voz masculina llegó hasta sus oídos. ¡Candy! Se oyó que la llamaron. Era la voz de Terry, pero no lo veía. Unos segundos pasaron, que parecieron minutos, cuando entre el mar de gente él apareció, ataviado con un traje negro muy sencillo en comparación a lo que él acostumbraba a vestir. La chica no tuvo que pensar mucho para comprender que él tuvo que vender sus caras prendas y comprar algo mucho más modesto para costearse esa nueva aventura que emprendería, así como para encajar en su nuevo estilo de vida. Por su parte, Terrence, al verla con la maleta, entendió que ella quería partir con él. Se alegró y no lo disimuló. Caminó rápidamente a su encuentro, abrazándola en cuanto pudo. Ella de inmediato le dijo: «Quiero ir contigo». Lo imaginé. El inglés señaló la maleta. Candy hizo un puchero al notar lo obvio que resultaba aquello. «¿Y no lo impedirás?», ella quiso saber. «No creo lograrlo, aunque lo intentara. Eres demasiado terca». «Terry», lo regañó. «Sabes, yo quería pedirte que vinieras, pero esto que voy a realizar no va a ser nada sencillo. No tengo lo suficiente para...». El joven escogió con cuidado sus palabras para no ofenderla. «Que empecemos algo juntos». La chica se ruborizó al entender lo que él insinuaba. Comenzar una relación marital. «Lo sé, y no creo estar lista aún para eso». Ella se ruborizó aún más, por lo que agachó la mirada. Terry la tomó de la barbilla y le levantó el rostro para que lo viera y supiera que no tenía por qué avergonzarse. «Yo tampoco estoy listo. Primero deseo tener algo que poder ofrecerte». Ambos sonrieron ante sus confesiones. «En el camino a América trazaremos un plan, ¿te parece?» «Sí, estoy de acuerdo». Ya con la decisión tomada, se dirigieron a comprar un boleto para la rubia. Sin embargo, ya solo quedaban para tercera clase. Obviamente Terry no permitiría que ella viajara así, pues las condiciones eran muy malas. Él tenía uno de segunda clase y pensaba cambiarlo, pero con Candy sucedía lo mismo. No permitió que él viajara así. El tiempo seguía corriendo, el instante de la partida del barco se acercaba, así que él preguntó por el siguiente viaje más cercano, en un barco como en el que él partiría, pues era considerablemente más económico que un transatlántico como el Mauretania, donde ellos se conocieron. Ese sería en 2 semanas, así que sin pensarlo, Terrence compró un boleto para ella, igual en segunda clase, ya que en su actual condición era lo mejor que podía costear, pues aunque llevaba bastante dinero y todavía algunas cosas muy valiosas, no sabía qué le depararía el futuro. Triste, ella guardó su boleto y lo acompañó a una distancia prudente del barco para despedirse con un poco de intimidad. «En 3 semanas, cuando llegues a Nueva York, te estaré esperando», dijo firmemente el guapo inglés, aferrando a su pecosa por la cintura y pegando ambas frentes. «Yo estaré ahí, nada me lo impedirá». Entre sollozos ella respondió: «Ahora regresa lo antes posible al San Pablo para que no te descubran». El chico en verdad estaba desconsolado. Esa despedida entre la bruma matinal era mucho más intensa que lo que creyó.
Te amo, Terry. Finalmente ella dijo entre lágrimas. También te amo, Candy. Nunca lo olvides, nunca lo dudes. Luego se besaron con la mayor vehemencia de la que fueron capaces rodeados de gente. Fue un beso repleto de esperanzas, de promesa, de planes, de amor. Cuando se separaron, los ojos de Terry se veían brillosos por los deseos de llorar que contenía. Por su parte, la chica era un mar de llanto. Se separó de Candy, tomó su mano derecha. Con una venia besó su dorso para volver a decir su ya acostumbrada despedida que se originó en el Festival de Mayo. Hasta luego, princesa Julieta. Hasta pronto, Romeo. Terry sonrió, pues era la primera vez que le llamaba así. El barco partió 15 minutos después, pero Candy ya no lo vio salir. Tenía que llegar al internado antes de las 6:30 para no ser vista, pues las clases daban inicio en punto de las 7. En el tiempo que esperó para el barco que la llevaría a América, les contó a sus primos y amigas que se iría a buscar su propio camino, que nada de lo que dijeran lo impedirían. Ellos de principio quisieron disuadirla. Al final juntaron un poco de dinero para que le fuera más sencillo el viaje. Optaron por apoyarla. Poco más de 3 semanas después, Candy bajaba de un barco buscando un rostro en específico. Miró y miró sin encontrarlo, hasta que sintió como alguien la tomaba por los hombros para girarla. Los ojos verdes de ella de inmediato encontraron los azules de él. Terry la tomó por la cintura, cargándola para que estuviera a su altura. Le dio un pequeño beso en los labios. Bienvenida, pequeña pecosa. Cuarto momento cambiado. Gracias por perderse entre mis letras.